Después de que se vieron los mecanismos de herencia de Mendel, a principios del siglo XX se descubrieron que existen otro tipo de mecanismos de herencia que no siguen los patrones de Mendel, dominante o recesivo, y a estos mecanismos se les conoce como herencia no mendeliana. Sí, entonces hubo un gran avance en el descubrimiento en esta parte del siglo XX y trajo como resultado el descubrimiento de otros mecanismos diferentes a los que Gregor Mendel había descubierto. No significa que Gregor Mendel estaba equivocado, sino que Mendel solamente identificó un mecanismo y ya habíamos dicho que él fue el que pues sentó las bases de los mecanismos de la herencia. Entonces, a estos mecanismos que no siguen el mecanismo de dominante y recesivo se le conoce como herencia no mendeliana. Hay muchos tipos de herencia, aquí nos vamos a enfocar solamente en unos dos o tres y los que vamos a ver se clasifican de esta manera. Herencia que se conoce como codominancia, dominancia incompleta, alelos múltiples y herencia poligénica. La herencia poligénica es aquella, como su nombre lo indica, poli, muchos, se debe a muchos genes, no solamente a uno y otro que heredan los progenitores, sino que es una combinación de varios. Entonces, y también este tipo de herencia dice que tiene factores ambientales. Ejemplos de este tipo de herencia es, por ejemplo, la altura o la estatura de la descendencia, el color de piel, el pelaje en algunos mamíferos, la inteligencia. Sí, entonces vamos a describir estos dos con un ejemplo. Dominancia incompleta o codominancia significa que no hay ningún carácter que domine al otro, sino que se expresan de igual manera. Aquí se representan con letras mayúsculas, pero con letras diferentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Hay unas plantas que tienen flores de diferentes colores. Aquí nos mencionan que se cruzaron, fíjense bien, homocigotas significan letras iguales, unas flores blancas con rojas. Y nos dice que este mecanismo de herencia es codominante o dominancia incompleta, significa que ninguno de los dos domina al otro. Entonces aquí los tenemos que representar con letras diferentes y mayúsculas. Vamos a ponerle la B para el gen blanco y R para rojo. Entonces los progenitores nos están mencionando que son homocigotos, eso significa que se representan con letras, las dos letras deben ser iguales, la flor blanca con estas letras y la flor roja con estas dos letras. Entonces en la formación de gametos, como ya habíamos explicado, se parten esos factores o genes y estos son los posibles gametos que forman estos progenitores. Si utilizamos un cuadro de Punnett, para hacer las cruzas, recuerden este cuadrícula en donde en la parte de afuera ponemos los gametos o las letras y adentro las cruzas. ¿Sí? Entonces un progenitor va a ser así. Si cruzamos este con este, nos da esto, este con este con este otro y este con este otro. Entonces aquí si se fijan resultaron 100% heterocigoto, como aquí dice que en este tipo de herencia los dos factores se expresan, entonces lo que va a resultar va a ser un color intermedio entre el blanco y el rojo. Vamos a suponer que es el color rosa, por lo tanto el genotipo, que son las letras, resultó 100% RB y el fenotipo, que es lo que se ve, 100% color rosa. Si hacemos una cruza de esto para la F2, vamos a ver las siguientes combinaciones. Sí, los gametos que formarían, si estamos agarrando organismos de esta generación, pues se presentan estos gametos y estos. Si cruzamos, vuelve a aparecer el color rojo, este color rosa, también color rosa, si se fijan 50%, y B con B vuelve a aparecer el color blanco. Y esos son los porcentajes que resultan. 25% rojo, 25% blanco y 50% rosa. Otro mecanismo de herencia se llama alelos múltiples. Se le llama así porque existen más de dos alelos en una población. Esto lo podemos ver con los grupos sanguíneos en el sistema ABO. Existen tres alelos en la población, IA, IB e I. Pero los individuos solamente van a tener dos, uno que heredaron de papá y otro de la mamá. Dice que entre estos dos
son codominantes. Lo acabamos de explicar. Significa que si aparecen en un individuo, ambos se van a expresar. Y este va a representar el grupo O. Si se fijan, estas dos letras mayúsculas y A y B dominan sobre este alelo. Entonces, las posibles combinaciones que se pueden dar lo vemos en este cuadro. Las personas con grupo A pueden tener estos dos genotipos, que sean homocigotos, que heredaron este alelo y este otro, y es A positivo. Pero también pudieron haber heredado el del A y también del grupo O, pero como este domina este otro, la persona es grupo A. Eso mismo pasa con el grupo B. El grupo B podemos tener estos dos posibles genotipos, que sea homocigoto, o sea que sean los dos iguales, y es grupo B homocigoto, o que tengan uno dominante y otro recesivo. Este va a dominar, por lo tanto va a ser grupo B. La otra posible genotipo es este, que la persona herede un alelo IA de un progenitor y un alelo IB de otro progenitor. Y como estos son codominantes, lo acabamos de ver ahorita con el ejemplo de las flores, ambos se van a expresar. Por lo tanto, va a ser grupo sanguíneo B. Y la otra posible genotipo es cuando los dos son recesivos. Y este grupo que resulta es el grupo O. Sí, entonces este cuadro, por favor, chéquense para que puedan hacer los problemas de esta actividad. Este tipo de mecanismo de herencia de los grupos se utilizó como prueba de paternidad, pero este no es muy efectivo. Actualmente se utilizan las pruebas de ADN. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros ver cuáles son los posibles grupos de los descendientes. Ya explicamos que existen tres alelos para los grupos A, B, O, el IA, el IB y el I. Estos dos son codominantes y dominan sobre el I. Aquí nos dicen que tenemos un padre grupo AB y una madre con grupo O. Entonces tenemos que representar los genotipos de los progenitores. El papá es grupo AB, por lo tanto lo tenemos que poner así. Estos son sus alelos que él tiene. La mamá dice que es grupo O. Entonces acuérdense que el único posible para grupo O es que sean las dos letras recesivas y iguales, homocigotas. Se forman los gametos, como ya hemos explicado en los demás ejemplos, y si esto lo hacemos con un cuadro de Punnett, vamos a ver los siguientes resultados. Los posibles gametos del padre pues van a ser con el alelo IA y el alelo IB. Y la mamá, pues el alelo I minúscula y el alelo I minúscula. Si hacemos las combinaciones, vamos a obtener lo siguiente. Sí, y nosotros podemos observar que los hijos de esta pareja van a tener una posibilidad o una probabilidad de 50% grupo A heterocigoto o grupo B heterocigoto. Esta pareja nunca puede tener un hijo que sea O. ¿Por qué? Porque no va a dar la combinación. Como estos dominan sobre estos, no es posible. Ni tampoco van a resultar como el papá, porque aquí están las combinaciones. Sí, ahí están los porcentajes que se forman. Entonces, chéquense el cuadro de los genotipos para que puedan resolver este tipo de ejercicio. Eh, la teoría cromosómica pues fue enunciada por estos diferentes investigadores, por favor, y chequense en su libro. Y este señor Morgan fue el que identificó los cromosomas sexuales en una mosca de la fruta, y esto mismo se aplica para todos los organismos con reproducción sexual. Se utiliza el cromosoma X para doble X para el femenino y XY para el masculino. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo es que se determina el sexo del hijo o del bebé. Pues ya sabemos si este es el genotipo del hombre, XY, y la mujer, XX. Si se forman los espermatozoides de cada uno y de los óvulos, pues tendrían estos cromosomas. Esto lo vemos en esta imagen. El hombre, 44 cromosomas o 22 pares que se llaman autosomas, y el par 23 que es el cromosoma sexuales, XY. La mujer igual, 44 autosomas o 22 pares y el par sexual XX.
Cuando se forman los gametos, la mujer solamente tiene X y el hombre en sus espermatozoides puede tener X o Y. Si hacemos un cuadro de Punnett, nosotros vemos la probabilidad de la descendencia y vamos a ver las siguientes combinaciones. Nosotros vamos a ver que hay un 50% de tener mujeres y 50% de que resulten hombres. Claro que esto no siempre se cumple porque hay familias en donde todos son mujeres o todos son hombres, o hay más hombres, hay más mujeres. Sí, pero estas son probabilidades. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿quién determina el sexo? Pues el que lo determina es la célula masculina. Bien, hay un tipo de herencia que descubrió Morgan, que es la que se conoce como herencia ligada al sexo, y esta se refiere a factores o características que se encuentran en los cromosomas sexuales, X o Y. Los que se han descrito sobre todo son en el cromosoma X, porque muchos de ellos representan anomalías como enfermedades como la degeneración del nervio óptico, glaucoma, etcétera, daltonismo, hemofilia, etc. Entonces, ustedes van a hacer unos ejercicios en donde se les va a preguntar cuál es la probabilidad de tener un hijo enfermo. Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, como la característica está en el cromosoma X, los hombres son los que padecen la enfermedad y las mujeres son portadoras. ¿Por qué? Los hombres, al tener un solo cromosoma X, tienen más probabilidad de presentar la afección. Las mujeres, como tienen dos cromosomas X y la enfermedad es de carácter recesivo, pues si tienen el gen sano van a dominar sobre el enfermo, pero esas mujeres no van a estar enfermas o no van a estar afectadas, pero son portadoras. ¿Qué significa? Que le pueden transmitir ese gen a sus hijos. Vamos a ver un ejemplo. Esto lo podemos ver igual para daltonismo, para hemofilia, para la degeneración óptica, todas estas listas que haya. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de daltonismo. El daltonismo es una afección para identificar colores. Y aquí nos dice, el daltonismo es causada por un gen recesivo que se localiza en el cromosoma X. Recuerden, recesivo significa que debe de estar con letra minúscula y homocigoto, o sea, en los dos, para que se presente la enfermedad. Podemos utilizar este tipo de simbologías. Por ejemplo, X, que es el cromosoma X de la mujer, y una letra D para identificar que es el gen normal. ¿Sí? O sea, que no tiene daltonismo o visión normal. Y podemos representar el gen afectado o para el daltonismo, hemofilia o cualquier otra enfermedad que tiene este mecanismo con la letra X y una letra minúscula. Y así podemos nosotros hacer un ejercicio de este tipo. Fíjense, aquí nos preguntan, tenemos un hombre normal para daltonismo y una mujer portadora. ¿Qué significa? Pues que el hombre va a estar normal y lo vamos a representar de esta manera. Normal, tiene su cromosoma XD para vista normal y tiene su cromosoma Y. Aquí no le ponemos letrita porque acuérdense, este factor o esta característica se encuentra solamente en el cromosoma X. Y la mujer nos dice que es portadora para daltonismo, por lo tanto la representamos de esta manera, con el gen sano, pero también tiene el gen afectado. Esta mujer no es daltónica porque este gen domina al gen afectado. Por eso es muy poco frecuente que las mujeres se puedan presentar este tipo de enfermedades, aunque sí se pueden dar, solamente que hayan heredado los dos cromosomas afectados. Pero esa probabilidad es muy remota. Entonces, aquí este padre puede tener o formar los siguientes gametos y la mujer puede tener gametos sanos y gametos afectados. Si utilizamos un cuadro de Punnett, nosotros vamos a hacer las siguientes combinaciones. Aquí sí es bien importante que identifiquemos quién es el masculino y quién es el femenino. Y acuérdense, el hombre se representa X, Y. Entonces, como tiene normal, lo ponemos X con D mayúscula y la Y ahí no lleva letra porque no está en ese cromosoma. La mujer tiene un cromosoma sano y un cromosoma o gen afectado. Entonces, si hacemos las combinaciones, vamos a tener lo siguiente. Esta sería una mujer sana
XX, mujer, acuérdense. Este sería un hombre sano, porque heredó el gen de visión normal. Aquí resultaría una mujer portadora. Si se fijan, no está enferma, pero porta el gen y lo puede transmitir a su descendencia. Y este X afectada con esta Y va a resultar un daltónico. ¿Sí? Entonces, esta pareja tiene una probabilidad del 25%. ¿Sí? Aquí lo vemos, acuérdense, cada cuadro es un 25%, probabilidad de un 25% de tener un hijo afectado. Ese hijo es hombre o varón y está enfermo. ¿Sí? Entonces, esas son las probabilidades de esta pareja. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se les pregunte cómo representar si es afectado. Aquí sería una D minúscula. Y si es una mujer normal, pues aquí estarían las dos letras con mayúscula. ¿Sí? Entonces, esto es lo que deben de saber cómo representar. En eso van a consistir las actividades para esta semana.